Cuando hablamos de libre albedrío, tenemos que distinguir entre dos definiciones que se han dado a lo largo de la historia, ya que si no, podríamos confundirnos. Cuando en la Reforma se hablaba de libre albedrío, ellos, los reformadores, se referían de manera particular a la supuesta capacidad que el hombre tenía de elegir a Dios por su propia voluntad. Cuando los reformadores mostraron disgusto a la definición que se le estaba dando al libre albedrío, era porque había personas que decían que el hombre era capaz de escoger a Dios por sí mismo, ya que ellos entendían que en las Escrituras decía nuestro Señor Jesucristo que nadie podía venir a Él a menos que el Padre que le envió a Él lo trajere. Por eso se opusieron ante esa idea de libre albedrío. Ahora, si nosotros entendemos que la Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, sería lógico que entonces el hombre no es capaz de escoger a Dios por sí solo. Es necesario aclarar que no estamos diciendo que no puede, pero para que eso pase, necesitaría que Dios haga una obra de regeneración en él, en su corazón. El problema a todo esto está que en 1689 se tenía una definición hacia libre albedrío diferente. En este tiempo se usaba la palabra libre albedrío para referirse a la responsabilidad moral del hombre. Por ejemplo, en la Confesión Calvinista de Westminster dice que la elección de Dios no anula el libre albedrío del hombre. Esto se refiere que el hombre sigue siendo un ser con responsabilidades morales. Por eso debemos entender que en la historia la palabra libre albedrío ha tenido dos significados. Por ejemplo, que si la pregunta fuera ¿es el hombre capaz de escoger a Dios por sí solo? La respuesta sería no, ya que el hombre es esclavo del pecado y cuando el hombre es libre de escoger, siempre escogerá el pecado, menos a Dios. Pero si la palabra libre albedrío se usara para preguntar si el hombre es libre de escoger moralmente hablando de si algo está mal o bien, la respuesta es sí. El hombre tiene libre albedrío para esas cosas, ya que el hombre es un ser humano, no es un robot. El hombre tiene voluntad. Lo que pasa es que la voluntad del hombre está corrompida por causa de la caída. Pongamos un ejemplo. Si ponemos a escoger a un buitre y a una paloma lo que quiere comer, y ponemos delante del buitre alpiste y carroña, y ponemos delante de la paloma alpiste y carroña, el buitre va a escoger libremente la carroña, y la paloma va a escoger libremente el alpiste, porque esta es su naturaleza. Pero si la idea es hacer que el buitre escoja el alpiste en vez de la carroña, tendríamos que cambiar la naturaleza del buitre. Tendríamos que hacer una regeneración a su naturaleza. Y eso es lo que pasa cuando Dios obra en uno. Él cambia la naturaleza del hombre pecaminosa, que por sí mismo siempre escogería el pecado. O sea, lo regenera, lo cambia, a tal manera que ahora sí, libremente podría escoger a Dios en vez del pecado. Y no es que lo haga obligado, lo escoge libremente. La diferencia es que Dios ya obró en su corazón.